Bueno, buenos días, Dios les bendice. El día de hoy el reino de los cielos ha acercado a este lugar por su infinita misericordia que tiene para con su creación. El día de hoy va a haber una evangelización, pero antes quiero iniciar con una oración para invocar el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendito Dios, yo pido, Padre Santo, tu presencia, Señor, en este lugar, Señor. Yo pido, Padre Santo, Señor, tú estés aquí, Padre bendito, Señor, que tu fluir cerca habite, Señor, en este lugar, Padre bendito, Señor, en este pueblo, bendito Dios, Señor. Yo pido, Padre Santo, Señor, tu misericordia, Señor, sea extendida, Señor, a todos y cada uno de los que están en este lugar, a todos y cada uno de los que habitan en este lugar, bendito Dios. Utiliza mi boca, Padre Santo, para que yo pueda ser instrumento tuyo, Señor, y hablar de tu palabra, Señor, con facilidad y con entendimiento, bendito Padre. Tú conoces, Padre Santo, la necesidad que cada corazón tiene, Señor, en este lugar, bendito Dios, Señor. Yo ato el espíritu fuerte de este lugar y a sus secuaces y los envío a la misma en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Pido al Padre, destape los ojos, el vendaje de los ojos que tienen cada uno, para que puedan ver las grandezas de la misericordia de nuestro Señor que día con día tenemos. Te pido, Padre, también destapa los oídos, Señor, para que pueda ser la palabra, Señor, la que obre en la vida de cada uno de los que están aquí, Padre Santo, Señor. Que tu palabra sea el que haga el cambio, bendito Dios de gloria, Señor. Yo te pido, Padre Santo, utiliza, bendito Dios, Señor, mi boca, Padre Santo, Señor, para que pueda hablar de tu palabra, Señor, y que un día, bendito Dios, Señor, ellos mismos, Señor, puedan hablar de tu palabra, Señor, aquellos que no conocen. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Amén y amén. El día de hoy, el tema de evangelización se llama cautivos. Y a veces nosotros, ¿verdad?, conocemos por medio del diccionario una palabra que se llama cautividad. Y la cautividad se refiere a un encierro, ¿verdad?, en cuatro paredes. Quien ha escuchado, ¿verdad?, de la cárcel, a eso se le llama cautividad, a un tipo de encierro donde ya no uno puede salir, donde no es libre. Entonces vemos que la cautividad, ¿verdad?, habla de una persona que está presa, pero no solamente presa físicamente, como en la cárcel, sino que también son cautivos las personas que están encerradas en un pensamiento, en una situación, y que no tienen salida o creen que no pueden tener esa salida, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra vida, veríamos, ¿verdad?, que tal vez tenemos un tipo de cautividad. En muchas ocasiones no nos damos cuenta, y por medio de nuestros pensamientos, por medio de nuestros conflictos, pero también por medio de los vicios, una persona puede estar cautiva, puede estar encerrada. Y a veces se cree no poder salir de ella, pero yo les tengo una buena noticia. Hay una salida y esa salida se llama Jesucristo. En la Biblia vemos en el libro de Segunda de Pedro 2:19 y en el libro de Romanos 6:16 que dice: ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia? ¿Qué nos está hablando aquí? Nos está diciendo que uno es esclavo de aquello que nos ha vencido. ¿Qué quiere decir? A veces hay personas, ¿verdad?, que toman, ¿verdad?, toman alguna bebida embriagante y dicen: yo con una puedo. Pero después, ¿verdad?, empiezan con otra y otra hasta que se hacen cautivos de la bebida y no lo pueden dejar. ¿Qué quiere decir, verdad? Que eso que pensaban que podían solucionar o que podían parar, ya no lo pueden hacer. Y vemos, ¿verdad?, que entonces el vicio se vuelve una cautividad dentro de la persona. De igual manera, otro ejemplo podría ser, ¿verdad?, un tipo de problema, el cual a veces, ¿verdad?, no se puede o se piensa que no se puede salir de ello. Pero sin embargo, ¿verdad?, vemos que esos tipos de cautividades pueden ser rotas, aún así la que nos parezca más difícil, ¿verdad?, más difícil, o que encontremos obstáculos.
Pero siempre que nosotros nos acerquemos al Señor, ¿verdad? A nuestro Creador y a su Hijo Jesucristo. Entonces vemos que la libertad no se trata de hacer lo que uno quiere, eso es mentira. Porque a veces, ¿verdad? Las personas o el mundo, ¿verdad? Nos ha enseñado que la libertad es hacer lo que a uno le parece, lo que a uno le gusta, lo que a uno le cree convencer. Pero sin embargo, si nosotros leemos la Biblia, la verdadera libertad es vivir en paz, vivir tranquilamente, vivir con felicidad, sin ningún tipo de obstrucción, sin ningún tipo de angustia. Esa es la verdadera libertad. La televisión, lamentablemente, ¿verdad? Y la radio y la música, ¿verdad? Nos enseña falsedades en cuestión de lo que es ser libre. Sin embargo, ¿verdad? Se refiere más que nada a libertinaje, porque eso, ¿verdad? Encierra una supuesta libertad, pero que nos trae, ¿verdad? Una muerte física, pero también espiritualmente. Y de eso, ¿verdad? Vamos a hablar el día de hoy. Que la libertad no es lo que uno quiera hacer, eso es mentira. La verdadera libertad está, ¿verdad? Si nosotros nos acercamos a Jehová, si nosotros nos acercamos y buscamos de la presencia de Jesucristo en nuestra vida, podremos reconocer y podremos, ¿verdad?, tocar esa verdadera libertad. ¿Cuándo se siente uno libre? Cuando uno ha pecado, uno se siente, ¿verdad? Uno se siente que toda la gente le mira, que toda la gente lo sabe, que toda la gente le señala debido al pecado. Uno lo ve de esa manera. Sin embargo, cuando uno está en Cristo y uno suelta, ¿verdad?, ese pesar que tenemos, cuando uno confiesa, como dice la palabra, ¿verdad?, con nuestra propia boca el pecado, uno se siente libre. Uno se siente sin ese peso. A veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué yo sin cargar nada físicamente, sin tener un bulto encima de mí, yo me siento pesado? Yo me siento incluso cansado. Y es debido a esas cargas que nosotros traemos, en muchas mentalmente, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros sabemos en qué le fallamos al Señor, qué es lo que no estamos haciendo bien. Y eso se vuelve una carga para nosotros. Pero el día de hoy Jesús ha llegado para hacernos libres de todas y cada una de esas cargas. Porque Él pagó, ¿verdad? Él pagó en la cruz a causa de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir, verdad? Que Él pagó aún, ¿verdad?, sabiendo que nosotros seguiríamos pecando. Aún sabiendo, ¿verdad?, que nosotros nos portaríamos tan mal. Aún sabiendo que nosotros rechazaríamos, ¿verdad?, en algún momento la palabra. Él vino a pagar por esos pecados, para que usted y yo fuéramos libres. ¿Qué quiere decir? Que esa libertad es para el que la quiere tomar. Es para el que quiere decir, yo acepto a Cristo, yo quiero cambiar de vida, yo quiero empezar de nuevo. A veces las personas piensan que la oportunidad de cambiar de vida solamente lo tienen los jóvenes y los niños, por tener mucho tiempo más de vida. Sin embargo, ¿verdad?, la palabra nos enseña que cada uno de nosotros somos especiales, aún así con nuestros defectos, y que esa libertad es para todos. Así que no hay que pensar, ¿verdad?, que tal vez alguna persona, por ser ya anciana, por ser ya grande de edad, ya no tiene caso cambiar. Eso es mentira. Él viene a cambiarnos a todos. Dice la palabra, ¿verdad?, que si aún así en el último momento nosotros confesáramos con nuestra boca que Jesús es nuestro gobernador y salvador, ¿verdad?, nos haría libres y nos haría salvos. Entonces, ¿verdad?, esa libertad es para el más pequeño, ¿verdad?, de nuestra casa, pero también para el más anciano. Podemos hacer ese cambio en nuestra vida. Tal vez, ¿verdad?, en algún momento uno diga, yo no puedo cambiar, porque tal vez ya lo he intentado, pero con otros métodos, ¿verdad?, que el mundo enseña, con métodos, ¿verdad?, que son incluso hasta nocivos para la salud. Pero dice la palabra de Dios en la Biblia que la única palabra efectiva, la palabra eficaz, ¿verdad?, viene precisamente en su palabra. Y vemos que hay tipos de cautiverio. Uno de los cautiverios es vivir en religión. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que a veces cuando no se conoce a Cristo, y en el momento que llegamos a conocerlo, queremos ser accionistas, queremos ser
de un día a otro, ¿verdad? O los que ya conocen dicen, bueno, yo ya cambié o he tratado de cambiar. Y cuando alguien nuevo llega, pensamos que también tiene que cambiar a la misma par que nosotros, en el mismo instante. Sin embargo, ¿verdad? A veces hay esa equivocación. Pensamos que Cristo tiene, ¿verdad?, que verse blanco como la nieve. Y sí es verdad, pero hay un proceso para poder hacer ese cambio, para poder cambiar nuestras vestiduras. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros estamos en pecado, nuestras vestiduras se manchan, ¿verdad? Así como nuestra ropa, a veces nos manchamos, ¿verdad?, por quehaceres que tenemos que hacer. Pero dice que también cuando nosotros nos arrepentimos de esos pecados, esas vestiduras quedan limpias, blanca como la nieve, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿verdad?, nosotros debemos de anhelar quedar así, blancos como la nieve, como dice la palabra de Dios. Y cuando hacemos ese cambio, nosotros debemos de entender que va a haber un proceso que tal vez cueste, pero que en Cristo Jesús sí se puede. Usted puede dejar, ¿verdad?, todo tipo de situación, todo tipo, si usted está adulterando, si usted está fornicando, si usted está tiene alguna adicción, ¿verdad?, tal vez una droga, tal vez el alcohol, usted piensa que ya no lo va a poder dejar, pero no es así. De todo eso, Jesús viene a libertarnos a cada uno de nosotros. Y entonces, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, de alguna forma nos llegamos a volver perfeccionistas, a volvernos legalistas. Pero si así fuera, ¿verdad?, Jesús querría que de un día a otro cambiáramos de igual manera. Y Él no lo hace así, porque nos ama. Él nos da un tiempo, Él nos habla con amor para que podamos hacer ese cambio de vida. Otro tipo de cautiverio es estando cautivos sin tener daño. Y en la palabra de Dios nos muestra un personaje. En Génesis 39:20 dice así: tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. ¿Por qué? Porque José tuvo que entrar a la cárcel con un propósito. Por eso, ¿verdad?, vemos que hay un cautiverio sin tener daño. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor en algún momento, ¿verdad?, usted tuvo que estar en una situación difícil, pero con un propósito. Con un propósito para usted, o con un propósito, ¿verdad?, tal vez para alguna persona cercana. Así como lo vemos con este personaje bíblico que es José. Él es un varón de Dios, un hombre de Dios, una persona que lo amaba. Sin embargo, Jehová permitió que él cayera en la cárcel, ¿verdad?, para que entonces los que estuvieran allí, para que el rey y el jefe de carceleros conocieran de la palabra. Entonces, ¿verdad?, a veces Jehová nos permite pasar ciertas situaciones para conocer de Cristo. Nos permite, ¿verdad?, pasar por problemas, ¿verdad?, como a veces suele suceder. Cuando nosotros tenemos muchos problemas, cuando nosotros tenemos enfermedad, ahí es donde nosotros nos acercamos a Cristo, buscando, ¿verdad?, la sanidad de nuestro cuerpo. Entonces, Él nos conoce perfectamente y a veces permite, ¿verdad?, que esto suceda para que nosotros nos acerquemos, para que nosotros podamos tener un encuentro con su Hijo Jesucristo. Otra forma de cautiverio es estando cautivos, pero teniendo daño. En el libro de Jeremías 38:21 dice que el rey Sedequías consulta al profeta Jeremías y le pide consejo sabio, o sea, palabra de Jehová, y Jeremías le transmite la profecía. Y en el libro de Jeremías capítulo 38 versículo 17 dice Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta en fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos, y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. En pocas palabras, si te rehusas
de la presencia del Señor, si te rehusas de escuchar, ¿verdad?, la palabra de bendición, cuando Él te llama, podríamos tener algún tipo, ¿verdad?, ¿verdad?, de situación, la cual nos acercarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque Sedequías rechazó la profecía de Jeremías, y aún siendo rey, como consecuencia le sacaron los ojos y le pusieron cadenas de bronce. ¿Qué quiere decir, verdad? Que en muchas ocasiones la palabra de Dios ya se nos ha sido hablada. Nos han ido a buscar, nos han hablado de Cristo, se han acercado a nosotros y nosotros la hemos rechazado, pensando, ¿verdad?, que no es nuestro momento, pensando que eso no es para nosotros. Y cuando Jehová es muy misericordioso, y cuando Él nos habla y no entendemos, y nos habla otra vez y no entendemos, y así sucesivamente, hay un momento, ¿verdad?, que Él busca, una situación que Él busca para que nosotros nos acerquemos a su presencia, nos acerquemos a su palabra. Y así pasa, ¿verdad?, cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, alguna enfermedad, algún conflicto. Ahí es cuando nosotros buscamos una solución, y cuando no la encontramos, resuelve el dinero, cuando no lo resuelve incluso un médico, ¿verdad?, entonces llegamos a la presencia de Dios con un propósito. Y aquí, ¿verdad?, vemos que esas cadenas de bronce refleja el juicio. ¿Qué quiere decir? Que entonces cuando nosotros hacemos caso omiso, ¿qué quiere decir? Que no hacemos caso a la palabra de Dios, puede haber alguna consecuencia que no nos va a parecer, pero que sin embargo es necesaria para nuestras vidas, para poder llegar a conocer. Vemos también que hay también cautividad, y hay los que mueren en la cárcel estando cautivos. Así como nosotros conocemos, ¿verdad?, la cárcel, unos les dan sentencia muy larga y ahí llegan a morir, ya no llegan a ver la luz, ¿verdad?, afuera. También, ¿verdad?, en lo espiritual es lo mismo. Otros pueden estar cautivos en los lazos del diablo, que Jesús lo reprende en esta hora, haciendo su voluntad. Y en el libro de 2 de Timoteo 2:26 dice, nos habla de que debemos de escapar del lazo del diablo, en el que estamos cautivos a pesar de él. Y en ocasiones nos preguntamos por qué pasamos por situaciones adversas, pero queremos entender que en muchas ocasiones son consecuencias de lo que hacemos. ¿Qué pasa, verdad? Que en muchas ocasiones, ¿verdad?, hemos cometido pecados que traen consecuencias. Hay pecados, ¿verdad?, dice la palabra de Dios, que todo lo que es en contra de Dios, todo lo que hacemos en contra de Dios, o lo que decimos en contra de Dios, es pecado. Pero hay pecados, ¿verdad?, y hay unos que otros pecados que traen consecuencia consigo. Suponiendo un adulterio, ¿verdad?, cuando una persona está adulterando y hay un bebé, pues, ¿verdad?, de alguna forma es una consecuencia que uno debe de afrontar, porque es por lo que nosotros hicimos. Entonces así, hay pecados, ¿verdad?, que nosotros tenemos que afrontar esas consecuencias. Por ejemplo, si nosotros hicimos algo malo, ¿verdad?, y la gente habla de eso que nosotros hicimos, quisiéramos que en un solo momento, ¿verdad?, todo desapareciera y que la gente no se acordara de lo que nosotros fuimos, o de lo que nosotros dijimos, o lo que nosotros hicimos. Pero a veces, ¿verdad?, la consecuencia ya está y debemos de afrontarla y ser como Josué en la palabra de Dios, que dice, ser fuertes y valientes para poder soportar. Si es cierto, Jesús, ¿verdad?, el Padre a través de Jesús perdona nuestros pecados, pero eso no quiere decir que se va a desvanecer todo lo que nosotros provocamos, ¿verdad? Tal vez provocamos problemas dentro de la familia, tal vez hicimos cosas malas, ¿verdad?, y la gente, ¿verdad?, tal vez nos pueda malver de alguna forma, pero si nosotros somos fieles, somos fuertes y ponemos nuestros pies firmes en la presencia de Cristo, ¿verdad?, Él nos va a ayudar a pasar por ese camino, por esos caminos, ¿verdad?, que a veces nosotros sentimos que son de fuego, que nos queman los pies, que no podemos soportar, pero son en la presencia de Jesús podremos soportar, porque Él es el que nos da la fuerza para seguir adelante,
Y a veces, ¿verdad?, queremos recibir las bendiciones sin sacrificar nada. A veces nosotros nos acercamos a la presencia de Dios solo por beneficios. Y eso también, ¿verdad?, no es bien visto delante de los ojos de Dios, porque Él nos ama. Él es un Dios amoroso. Un Dios que nos ama en todo su esplendor, aún así seamos pecadores, aún así seamos malvados, ¿verdad? Él nos llama a su presencia para que nosotros cambiemos. Pero también nosotros debemos de sacrificar algo de nosotros. Tal vez en alguna situación usted esté en un problema y necesita, ¿verdad?, ayuda monetaria. Y uno quisiera, ¿verdad?, que todo se solventara de un día para otro y que el dinero, ¿verdad?, apareciera. Sin embargo, vemos, ¿verdad?, que tenemos que hacer algo. Él pide, ¿verdad?, que nosotros cambiemos nuestro tipo de vida. Él pide que nosotros nos entreguemos a Él. Él pide que nosotros, ¿verdad?, abramos nuestros oídos a su palabra y seamos entendidos a ella. Él pide que nosotros nos quitemos el vendaje que tenemos y que nosotros nos acerquemos. Porque a veces decimos incluso que Dios no nos bendice. Muchas personas, ¿verdad?, han dicho, es que Dios no me ha visto, no ha visto mi aflicción, Dios no me ama. Incluso muchos dicen, Dios no existe. Sin embargo, no se dan cuenta que el día que hoy están viviendo es por mera misericordia de Él. Que si a Él no le hubiera placido el día de hoy que despertáramos y pudiéramos abrir los ojos, ¿verdad?, no estaríamos aquí. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que aún así con nuestros defectos, aún así con aún así con los rechazos que pudiéramos tener a su palabra, aún así Él tiene misericordia de nosotros y nos permite un día nuevo para volver a empezar, un día nuevo para poder acercarse a la presencia de su Hijo Jesucristo. En el libro de Colosenses 2:18 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones del hombre, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué quiere decir, verdad? Que aquí en el mundo nosotros podemos recibir consejos, pero consejos que no nos van a llevar a nada bueno. Consejos, ¿verdad?, que son falsos. Consejos que se dan, ¿verdad?, dependiendo de la persona, dependiendo de lo que piensa una persona. Sin embargo, ¿verdad?, el verdadero consejo, un consejo sabio, un consejo que nos va a traer bendición, es el que está en la palabra de Dios, el que está en la Biblia. Por eso nosotros, ¿verdad?, debemos de alejarnos de todo mal consejo y de su palabra. Ese es el mejor consejo sabio que nosotros podríamos tener para poder componer nuestra vida. Entonces vemos que nuestra alma puede tener varias ataduras, varias ataduras, ¿verdad? Y eso lo vemos en el aspecto de nuestras vidas, en la forma, ¿verdad?, de cómo llevamos nuestra vida, en nuestro comportamiento. Vemos que también son cosas que no nos dejan fluir, ¿verdad? Esas ataduras no nos dejan fluir. A veces algunos se pregunta, ¿verdad?, el que ha querido, ¿verdad?, en algún momento llegar a Cristo, llegar a su presencia, escuchar su palabra, ¿verdad? Y a veces no puede. Sale una situación, sale otra, vienen amistades, surge un problema el día que usted estaba a punto de salir, ¿verdad?, para congregarse, para escuchar de la palabra, ¿verdad? Entonces quiere decir, ¿verdad?, que esas ataduras que han sido puestas por Él nos detienen a seguir un camino de bien, a seguir el camino correcto, el camino de bendición. Entonces nosotros debemos de estar bien conscientes que nosotros, ¿verdad?, debemos de quitarnos esas ataduras nosotros mismos, con la ayuda de Jesucristo, para poder llegar. Pero para esto debemos de reconocer las ataduras que tenemos, ¿verdad? Si el que es borracho, el que toma mucho, no comprende, no entiende que la atadura que tiene es un vicio, es del alcohol, entonces ¿cómo va a poder romper esa cadena que lo está atando si no reconoce su problema? Por eso es necesario que nosotros hagamos conciencia en nuestra vida, que hagamos conciencia en nuestras actitudes, lo que nosotros hacemos, y solo así podremos
romper esa cadena, esa atadura que el enemigo ha puesto en nosotros. Debemos reconocer si tenemos algún vicio al alcohol, si tenemos algún vicio al tabaco, si tenemos algún vicio a la droga, si tenemos algún vicio, ¿verdad?, al adulterio, a la fornicación, a la mentira, a los problemas. Reconocer en nosotros mismos qué pasa con nosotros y ponérselo delante de Jesús. Decirle: Padre, este es mi problema, no puedo con él. A veces nosotros hablamos, ¿verdad?, o creemos hablar al Padre, que creemos hablar a Dios y pedimos, pero solamente nos acercamos para pedir y no así. Primero debemos de reconocer nuestro pecado, primero debemos de reconocer nuestras fallas, primero debemos de reconocer lo que nosotros estamos haciendo mal, para que Él nos pueda perdonar, para que Él pueda, ¿verdad?, con una palabra de amor a través de sus siervos, a través de sus instrumentos, que nos pueda guiar y así, ¿verdad?, nosotros poder salir de esa situación. Primero debemos de reconocer estas ataduras, malas conductas, desobediencias. También cuando nosotros menospreciamos la palabra o rechazamos la palabra de alguna manera, ¿verdad?, estamos haciendo una atadura. Por eso es necesario que nosotros reconozcamos y que tomemos el consejo sabio que nos da la palabra de Dios para alcanzar esa libertad que va a ser progresiva, pero va a ser efectiva. Va a ser efectiva. Porque esas cadenas, ¿verdad?, pueden ser de bronce, y las de bronce son de juicio, un juicio en nuestra vida, el cual cuando en nosotros no hay entendimiento, en nosotros hay rechazo, ¿verdad?, viene ese juicio sobre nosotros, y ese juicio, ¿verdad?, es en forma de problemas, en forma de situaciones de las cuales no podemos resolver si acercándonos al Padre, si no es acercando a su palabra, si no es acercándonos a Jesucristo. Además, para poder salir del cautiverio o de la cárcel, es necesario que clamemos al Señor, así como dice en la palabra de Dios en el libro de Salmos 41. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. En muchas ocasiones, cuando tenemos ese problema, esa situación difícil, nos acercamos ese día o ese tiempo en que está el problema y queremos que todo se resuelva, pero dice la palabra de Dios, pacientemente esperé. Entonces nos está llamando a que nosotros seamos pacientes, porque también nosotros debemos de tener una enseñanza de lo que nosotros vivimos. Él espera que nosotros tengamos una enseñanza de lo vivido, de los problemas que pasamos, para que podamos entender que tal vez lo que hicimos no estuvo bien, que tal vez lo que estamos haciendo nos estaba provocando problemas y no volver a caer en ellos. Si Dios, ¿verdad?, Dios es misericordioso y es muy bueno, pero si Él de un día para otro nos resolviera nuestros problemas, en nosotros no habría ese entendimiento. Entonces Él busca que nosotros comprendamos, que nosotros entendamos que si seguimos en lo mismo, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener graves consecuencias, y Él no quiere eso para nosotros. Por eso Él nos llama el día de hoy, a todos y cada uno de los que estamos aquí, a que abramos, ¿verdad?, abramos nuestra mente. Nosotros que nos acordemos de nuestra vida pasada y nos quitemos ese peso que estamos cargando, ese cansancio, esa situación, esos pensamientos que venimos cargando, para que podamos ser libres el día de hoy. Y en el libro de Romanos, nos dice, en Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 10, dice: pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que se merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Entonces en este versículo, en este libro de Romanos, hay una promesa. Hay una promesa y una instrucción. La instrucción es abrir nuestra boca para reconocer a su Hijo Jesucristo como nuestro gobernador y salvador. Y la promesa es que Él te hará salvo. La promesa es que Él te es fiel. Es que Él vela por ti. Es que Él va a ver por tus problemas.
por los que tú crees más difíciles, por los que tú crees que no tienen solución, Él lo va a solventar. A veces nosotros en casa tenemos muchos conflictos, falta de dinero, tal vez nuestro esposo o nuestra esposa no está bien, tal vez hay gritos y golpes, tal vez haya situaciones que nos agobian. Sin embargo, Él nos da esa promesa, que Él va a ver, ¿verdad?, que nuestras peleas las va a tomar Él, nuestras batallas las va a tomar Él, para que por Él sean derrotadas. Y entonces nosotros podremos esa paz que anhelamos, porque yo creo que todos los que estamos aquí anhelamos vivir en paz, anhelamos vivir tranquilamente, anhelamos vivir felices, sin problemas, sin tener pensamientos negativos. Entonces el día de hoy nos regala esa palabra, nos regala esa promesa para el que la quiera tomar el día de hoy. Por eso el día de hoy yo le hablo en el nombre de Jesús a todo hombre, a toda mujer, a toda persona que esté pasando por conflictos, a toda persona que esté sumergida en pensamientos negativos, a toda persona que crea que no tiene solución. Emma, yo le digo el día de hoy que Jesús vino a sacarlo de ahí, que Jesús vino a tomarlo, a velar por su vida. Y lo que tiene que hacer, como dice la palabra de Dios en Romanos 9:10, es abrir su boca audiblemente, ¿verdad? El abrir la boca es hablar. Muchos conocemos, ¿verdad? En algún momento hemos conocido la pena, pero hay penas, ¿verdad?, que tal vez sí deban de ser penas. Sin embargo, para hablar con Dios, para pedirle algo, se nos debe de olvidar esa pena. Nosotros debemos de ser valientes, y el día de hoy yo le